Hola, ¿qué tal iglesia? Qué bueno poderles saludar en este día. Poder encontrarnos es un gran privilegio el que tenemos el día de hoy. Poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra y como siempre con buenas noticias para tu vida y para mi vida. Siempre hay un mensaje, siempre hay una palabra de fe, de esperanza. Y sabes, creo que a veces añoramos eso, el recibir esa buena noticia de parte de Dios y espero que tú estés hoy con la expectativa, con el deseo, con el anhelo de recibir esa palabra que viene de Dios para tu vida. Así que oremos. Bueno, primero saludemos, ¿no? Yo ya he ido saludando, pero me encanta que tanto en YouTube como en Facebook tú puedas ir escribiendo, ir saludando, diciendo aquí estoy, presente, y ir hablando de aquello que Dios pone en tu corazón, de lo que Dios habla a tu vida, allí escribiéndolo. Es bien bonito, bien hermoso poder acercarnos de esa manera desde la distancia. Y bueno, recordándole que quiero hacerle la invitación que los que están en Facebook se vayan a YouTube también al terminar la transmisión y allí le den seguir y de esa manera también estar conectados porque los días domingos solo estamos transmitiendo por nuestra red de YouTube. Así que continuamos creyendo que Dios tiene planes con nosotros y tiene buenas noticias y vamos a orar pidiéndole que nos bendiga en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy están aquí reunidos, Señor. Todos los que estamos aquí escuchando tu voz, Señor, nos sentimos felices, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, de poder venir a tu presencia, oír tu voz, Señor, pero no solo oír tu voz, sino oír esas buenas noticias que salen de tu boca, Señor. Oro para que en esta hora, Señor, tu presencia sea sobre cada uno de los que está allí al otro lado. Tu presencia les toque, les transforme, les aliente, les dé ánimo, fortaleza, Señor. Que aquel que está hoy necesitando un milagro, Señor, tú actúes misericordiosamente sobre él, sobre ella. Aquel que necesita, Señor, de tu mano, de tu intervención, Señor. Creo en un Dios vivo, en un Dios real, un Dios que nos oye y un Dios que nos responde, Señor. Bendícenos a todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles de algo que hemos titulado Un Dios para todos. Un Dios para todos. Sabes, este es un título que toca mi corazón porque creo que esa es la esencia de Dios. Un Dios que está para todos, que está allí dispuesto, que está abierto para todo aquel que quiera acercarse a Él. ¿Y por qué coloqué este título? Porque creo que en la historia siempre el ser humano ha querido o voluntariamente separarse de Dios, hablando del Edén, ¿cierto? Tomando sus propias decisiones, acercándose, en lugar de acercarse a Dios, alejándose de sus propósitos. Pero también yo encuentro no solo en Génesis y en nuestro diario vivir, ¿no? Porque muchas veces nuestras decisiones nos alejan de Dios, de un Dios que está dispuesto para todos, pero que a veces nosotros nos alejamos. Y cómo veo en la historia, por ejemplo, en el Éxodo, un faraón que, no, que los tiene esclavizados, que no los deja adorar a Dios, que nos deja acercarse. En el Nuevo Testamento, un saqueo que es juzgado porque Jesús dice, voy a estar en tu casa. Y yo pienso que en el diario vivir muchos obstáculos se presentan, muchos opositores para que tú y yo nos acerquemos a Dios. Como decía al inicio, unos personales, nuestros, ¿cierto? Nuestras propias decisiones, nuestro propio pensamiento nos alejan de Dios, pero también muchas veces la gente de nuestro entorno. Y yo mirando el libro de Hechos, veía una iglesia, porque estamos leyendo el libro de Hechos en estos días, una iglesia tan maravillosa, una iglesia donde el Señor les promete recibirán poder, ¿cierto? Y serán mis testigos. Y ustedes ven en ese libro de Hechos milagros. Pero a la vez una iglesia que lucha por el problema de incluir, o más bien el no querer incluir a otros que no sean como ellos. En pocas palabras, los judíos no querían que los gentiles recibieran de esa gracia de Dios para todos. Pablo, Pedro tienen una discusión por ello y cómo Dios comienza a transformar su iglesia y a permitir que ese evangelio, esa buena noticia no sea excluyente o solo para unos pocos, sino que esta buena noticia se amplíe para todos los que oyen y para todos los que creen. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
y allí hay un todo para todo aquel que en él cree. Y pienso que esto es una verdad que tiene que estar clavada en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, tanto para nosotros como para los otros. Porque hay veces nos cuesta o a nosotros creer que ese Dios todo grande, poderoso, está cercano para nosotros, o hay veces podemos ser como esta iglesia, la parte negativa, que no quiere que el evangelio o que la gracia llegue a otros. El libro de los Hechos tiene esta gran dificultad en medio de la iglesia, pero me encuentro con un Pedro que cambia su manera de vivir, cambia su manera de pensar. Un Pedro que tal vez al principio de su caminar, cuando era un simple pescador, tal vez algunos lo juzgaron y dijeron, no, ¿este qué va a hacer? Bueno, en Hechos dice que cuando vino el Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas, la gente decía, pero si luego este no es un pobre ahí, sin letras, sin educación, sin estudio, del montón. Lo excluyeron, aunque ya Dios había hecho grandes cosas en él. Me imagino que cuando el Señor lo llamó en la pesca milagrosa, muchos de la multitud decían, pero ese qué tiene de bueno, porque hay veces nosotros descalificamos a la gente. Hay veces se nos olvida que todos vamos en este mismo bus, que todos vamos en diferentes puestos, pero que todos necesitamos de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios. A mí me pasó cuando yo inicié a querer servir al Señor, yo tuve muchos obstáculos, muchos opositores. Y opositores, bueno, vuelvo y digo, internos, porque habían cosas en mi vida que no querían como dejar cambiar, y eso me destruía y me alejaba de Dios. Como también personas hasta la misma iglesia que decían, no, pero si este muchacho qué va a dar, este muchacho no ha terminado sus estudios, este muchacho, su familia está destrozada, ¿qué puede hacer Dios con él? Y hoy en día, aunque soy pastor, todavía se levantan hasta las mismas ovejas muchas veces a decir, ¿y usted quién es? ¿Sabes? Porque en el camino de la fe, estoy diciéndolo, colocando mi ejemplo, pero tal vez tú has sentido que no estás apto o no puedes acercarte a la gracia y la misericordia de Dios, o tal vez de pronto has pensado que otro que no piensa como tú, que no actúa como tú, que no va al ritmo que tú vas, tal vez está excluido de la gracia de Dios. Por eso el tema de hoy, un Dios para todos. Y Pedro, que ha pasado por ese proceso, ahora en el capítulo 11 de Hechos, narra una historia fascinante, donde comienza hablándole al pueblo, a los judíos, a la iglesia, acerca de un acontecimiento que él vivió, una experiencia que vivió. Y dice Pedro que él estaba como en una terraza y allí en la terraza permitió Dios que él tuviera una visión donde bajaba como una sábana y allí habían diferentes animales, diferentes alimentos, por decirlo así. Y el Señor le decía, mira, Pedrito, de todo lo que está allí puedes comer. Y Pedro le dijo, no, Señor, muchas de las cosas que están en esa sábana son inmundas. Para nosotros los judíos está prohibido por la ley. Y el Señor le hace un énfasis y le dice, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Y eso se lo repite 3 veces. Y es bien interesante cómo el Señor tiene que renovar la visión de Pedro para que Pedro entienda que no hay un solo Dios para él y para los que piensan y son como él, sino que hay un Dios verdadero y único para todo aquel que se acerque a Dios. Y eso a veces nos cuesta y yo quiero tocar esto porque me que parece súper importante. Importante porque yo a veces me puedo sentir excluido. Importante porque pienso en mi familia o los amigos que tengo y que están lejos de Dios y al leer ese texto, porque cuando Dios está haciendo esa transformación de esa visión y le está mostrando lo impuro en este momento, como los animales, lo que comen, lo que le está diciendo a Pedro, mira, lo que yo limpio, lo que yo santifico a través de este ejemplo que te estoy dando, tú no le puedes llamar impuro, porque Pedro le llamaba impuro a los que no eran judíos, a los que no eran creyentes, a los que no estaban en su congregación. Y el Señor tiene que renovar la visión, cambiarle la manera de pensar a Pedro. Y por eso le dice, no llames, mira el versículo 9 del capítulo 11 de Hechos. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió, dice, 3 veces hasta que la sábana o la imagen de lo que Dios estaba mostrando a Pedro cambió. Y sabes que a veces nosotros juzgamos
por la visión que tenemos de la vida, por lo que hemos experimentado, por lo que hemos aprendido, por lo que nos han enseñado. Y muchas veces tenemos que permitir que Dios cambie nuestra manera de ver las cosas, que cambie nuestra cosmovisión de las cosas y podamos entender que Dios es un Dios que está allí para revelar su amor y su misericordia, no solo sobre nosotros, sino sobre todos los que nos rodean. Qué buena noticia es esta, porque Dios está dispuesto a llegar a aquel que a veces nosotros no calificamos. Tal vez tú y yo no hemos sido calificados en muchas cosas, pero la gracia y la misericordia de Dios sí. Así que yo quiero que pienses un poquitico. Tal vez en algún momento tú estás sentido excluido, juzgado, apartado de Dios, de la gracia. Pues yo te tengo una buena noticia. La Biblia dice que lo que Dios ha limpiado, el hombre no le puede llamar impuro. Y la sangre de Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, cuando tú lo recibiste como Señor y Salvador, dice que te ha limpiado de todo pecado. Así que nadie te juzgue. Así que hoy puedes tener la libertad de acercarte confiadamente al trono de la gracia y tú dirás, pero entonces que viva como quiera. No, lo que estoy diciendo es que la puerta para acercarnos a Dios está abierta. Y que en ese proceso Dios va a transformar nuestra vida, sí. Dios va a quitar y va a poner y nos va a moldear, claro que sí. Pero el énfasis de este versículo, el énfasis de este texto es entender que la gracia y la misericordia de Dios cae sobre tu vida y cae sobre mi vida. Lo segundo que me hace pensar esto es, Señor, yo de pronto a cuál yo he excluido. Y dicho, no, mire, porque no habla como yo, porque no piensa como yo. Y tal vez tú tienes un plan aún más grande que conmigo. Y esto nos hace pensar y de pronto abrir nuestra mente un poco y entender que la gracia no solo me alcanza a mí, sino que la gracia quiere alcanzar al que está a mi lado. Por eso Lucas 10:27 dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué era lo que quería decir el Señor? Yo tengo planes con todos. Yo soy un Dios no solo para un individuo, sino para todo aquel que cree y quiere acercarse a mí. Lo segundo que me encanta esta historia es que Pedro comienza a relatar que no solo vio esa imagen, sino que dice que llegaron 3 hombres a su casa y golpearon. Y el Espíritu Santo le dijo, óyeme, están golpeando, baja, y cuando bajes van a ser gentiles, síguelos, no tengas prejuicios, sino ve con ellos. Y llegaron a la casa de un hombre que no era creyente, que no era judío, y dice que ese hombre lo estaba esperando porque mientras Pedro estaba en una visión, viendo lo que Dios estaba enseñándole, diciéndole, no llames impuro, sino lo que yo he limpiado es limpio, mientras tanto Dios estaba obrando en otro lugar, en otro hogar, y le estaba diciendo, no, hombre, ve y llama a Pedro y dile que venga y te traiga el evangelio, en pocas palabras. Mira qué lindo cómo Dios organiza todo y podemos reconocer, que es lo segundo que yo veo, la soberanía de Dios. Cómo Dios quiere actuar no solo en tu vida, vuelvo y afianzo esto, sino en todo lugar. Cómo Dios no hace exclusión, cómo Dios no separa, cómo Dios no aparta, sino que el que cree en él, así de pronto no tenga pleno conocimiento, pero dice, Señor, yo te quiero conocer. Mira que Dios mueve todo en su soberanía para que ese que no le conoce, le conozca. Yo me acuerdo de Felipe y el etíope, es otro ejemplo del libro de los Hechos. Un hombre que lee la Biblia, dice que va a Jerusalén, bueno, la palabra es entonces, y va a Jerusalén a adorar, pero sin entendimiento. Y el Señor le dice a Felipe, acércate a ese carruaje. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Le pregunta al etíope y le dice el etíope, ¿cómo voy a hacerlo si nadie me enseña? Y esto es más o menos lo que ocurre aquí también en el libro de Hechos con Pedro. Pedro dice que cuando él comenzó a hablarles, dice el versículo 15, Pedro comenzó a contarles, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Le habla a un pueblo, a los judíos, a la iglesia, les dice, mire, no solo Dios orquestó todo, sino cuando fui y hablé, el Señor confirmó que estaba en medio de este proyecto, de que Él era soberano, porque el mismo Espíritu, de la misma manera como nosotros lo recibimos, ellos lo recibieron. Y eso me parece fascinante. Cómo la soberanía de Dios está allí. Cómo Dios no tiene límites. Nosotros somos los limitados de cultura, de espacio, de etnia, de tantas cosas, ¿cierto? Nosotros colocamos obstáculos. No, es que no eres de aquí, no piensas así. Y cómo Dios abre el abanico. Y cómo Dios nos muestra que su amor no tiene límites.
que su amor llega más allá. Y Pedro es el primero que es tocado y transformado en su pensamiento y en su manera de hablar, porque entiende que ese Dios soberano tiene planes con gente que tal vez él nunca se le acercaría. Y esto me hace entender un poquitico también que en esa soberanía de Dios, a nosotros también nos llegó, pero que en esta soberanía de Dios, Dios también nos desafía a nosotros a llegar a otros, a llevar el mensaje y a entender que cuando llevamos el mensaje, Él va con nosotros. ¿Sabes que me gusta esto? Porque hablar del Señor no se trata de nosotros, se trata de Él. Dice que cuando Pedro comenzó a contarles lo que Dios había hecho, hablarles del Señor, el Señor vino y descendió sobre ellos. Sabes, tu familia, tus amigos están en el corazón de Dios. Y cuando tú y yo nos atrevamos a romper los límites y a entender que Dios es soberano y a veces nosotros decimos, no, ese no, ese que va a aceptar al Señor, ese que se va a acercar, ese es impío. Nosotros tenemos prejuicios, como te digo, visiones erradas. Pero cuando nos rompamos esos límites y reconozcamos que Dios es soberano, que así como te ama a ti, me ama a mí, lo ama a él, la ama a ella, y que no hay límites para su amor, entonces vamos a hablar. Y Dios va a confirmar su palabra, trayendo su presencia sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Tal vez tú dices, bueno, yo estoy escuchando esta transmisión o estoy viendo este video aquí solo. Pues yo quiero decirte que Dios quiere recordarte y cambiarte la visión si tú te apartaste del Señor porque dices, no, mira, yo me identifico con este texto porque a mí me juzgaron, a mí me sacaron de la iglesia, a mí esa iglesia, ¿sabes? Aquí el Señor rompe a la iglesia. Rompe porque Pedro y los discípulos y los apóstoles son la iglesia. Y a esto les cambia la manera de pensar, queriéndole mostrar que por encima aún de la iglesia, y esto suena fuerte, está el amor y la soberanía de Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. No le coloques límite a la gracia, no le coloques límite a la misericordia. Tal vez tú necesitas hoy decir, oye, yo creí que Dios era la iglesia. No, la iglesia es donde nos reunimos para adorar a Dios, pero Dios es mucho más que eso. Y tal vez si tú fuiste herido, si tú fuiste golpeado de alguna otra forma, pues yo quiero decirte que así no piensa Dios, que Dios te ama, que Dios tiene planes contigo, que Él es soberano y tal vez te estás encontrando con esta transmisión porque te sientes o juzgado o condenado. O tal vez te estás encontrando con esta transmisión porque hay gente a tu alrededor que Dios quiere mostrarles su amor, pero tú eres la persona clave para llevar ese mensaje. Y Dios te confirma en esta hora que Dios te ha dado una visión nueva de restauración, de amor, de misericordia y que te está desafiando a ir más allá, a llevar ese mensaje de salvación y esperanza. Y lo último que me llama la atención es que cuando termina todo esto, se desata adoración. Mira el versículo 18 del capítulo 11 de Hechos. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. La respuesta a todo esto, Pablo le está enseñando cómo cambiar esa cosmovisión, pues uno, permitiendo que la visión del reino esté en nuestros corazones. Segundo, entendiendo que Él es soberano. Y tercero, por medio de la adoración. Adorar es reconocer. Y sabes que cuando dice que adoraron, lo que estaban diciendo es, Señor, tú no tienes límites. Señor, tú amas, tú eres Dios bondadoso, tú eres Dios de misericordia. Yo me acuerdo uno de los versículos que tocaba mi corazón y que siempre me daban duro con eso, ¿no? Porque decían, Dios es fuego consumidor, Dios es Dios de juicios. Pero, ¿sabes? Se les olvidaba que Dios también es Dios de amor y Dios de misericordia. Por eso dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Si no fuera así, yo no estaría aquí. Y esto no quiere decir, no, entonces seamos y vivamos como querramos. No, es que su amor llega a nuestra vida, transforma nuestra vida. Y Pedro lo entendió desde su propia vida porque él era uno que había sido rechazado y ahora es aceptado. Y aunque había vivido eso, ahora le costaba aceptar a los otros y su cosmovisión cambia, ve la soberanía. La iglesia entiende esta verdad y se abre y dice, dejaron de oponerse. ¿Sabes que la oposición a la gracia y la misericordia de Dios puede frustrar tu adoración? Tú puedes ser una persona, oh sí, yo leo la Biblia, lloro, pero si no tienes amor, de nada sirve. Por ahí dice Corintios, que si no tienes amor,
eres como un metal que resuena o que chilla y que no funciona para nada. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Creo que este mensaje de un Dios para todos tiene que transformar nuestras vidas y entender que somos aceptados, tú y yo somos aceptados por gracia, por misericordia, por bondad. Hay cosas que Dios quiere cambiar, quiere transformar, pero Él está allí para ti y para mí. Pero qué lindo que tengamos la esperanza también que está para otros, para los que amamos y tener la esperanza. Dios también les va a llegar y ores así y te enfoques en esa oración, decir, Señor, así como lo hiciste en este tiempo, cómo llegaste, transformaste otras vidas. El mismo apóstol Pablo, cómo siendo un perseguidor después se vuelve el apóstol Pablo. Señor, yo creo en ese Dios que transforma los corazones, pero también que tú y yo nos abramos a entender que hay otros que no son como nosotros, pero que Dios les ama y que Dios quiere restaurarlo. Y tú y yo somos la voz de Dios, somos los mensajeros de Dios para llevarles buenas noticias. Así que hay un solo Dios, un solo Señor, que ama tanto tu vida como los que están en tu lado. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque el libro de Hechos, al leerlo, me llena de emoción, al ver milagros, prodigios, señales, al ver tu obrar en cada vida, Señor. Pero también me desafía internamente, Señor, a amar a mi prójimo, a aceptarlo, a llevar el mensaje de salvación a todos los que me rodean, Señor. A cambiar mi manera de pensar muchas veces, la estructura que a veces se ha sido forjada en mi corazón, en mi mente, en mis emociones, en todo mi ser, y va en contra de tu amor y tu misericordia, Señor. Por eso yo oro para que este mensaje sea esperanzador para aquel que ha sido herido, para aquel que ha sido golpeado, para aquel que se ha apartado. Y entienda, Señor, que tú no obras de esa manera, que tú eres un Dios de amor y misericordia, que le llamas con cuerdas de amor en esta hora. Pero también nos desafíes a nosotros, que estamos hoy en tu iglesia, a amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Señor, te doy gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que este mensaje bendiga tu vida y traiga esperanza para ti y para los tuyos, pero también que transforme aquellas cosas que tenemos que transformar. Si lo hizo con los apóstoles, con Pedro y con todos ellos que han caminado con Jesús, creo que también tiene que hacerlo con nosotros. Así que si quieres, dale compartir, dale compartir. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana, presencial y virtual. No te olvides ir a YouTube y darle seguir para de esa forma no perderte ninguna de nuestras transmisiones. Un abrazo bien grande, Dios les bendiga, les amamos mucho. Chao, chao.